Bueno, y desde temprano le hemos contado que otro de los debates que se ha puesto sobre la mesa es ver si están las condiciones para las elecciones de abril próximo. El Colegio Médico y distintos expertos del área de la salud aseguran que hay que analizar la postergación de este evento por el alza de contagios, también por la ocupación de camas críticas. Francesco Gazzella tiene hasta ahora detalles al respecto y reacciones. Francesco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Justamente estamos hablando de un proceso de elecciones que de hecho tiene una fecha bastante singular, y esto a propósito de que el calendario se corrió justamente un año atrás a propósito de los mismos motivos que estamos conversando, la pandemia y si existían o no las condiciones para realizar en ese entonces, en el mes de abril del año pasado, las elecciones, particularmente el plebiscito que generó que se corriera tanto el plebiscito como después también las municipales que tendremos el 10 y 11 de abril, una elección en 2 días que se tuvo que determinar después de una comisión mixta. No fue nada de fácil, y ahora justamente organismos técnicos como el Colegio Médico y otros más han planteado seriamente evaluar si existen o no las condiciones para llevar adelante estas elecciones. Esto ha generado controversia, mucho más que la vez anterior, no solo porque evidentemente estamos viviendo un minuto complejo de la pandemia en prácticamente todos sus índices, más allá del tema de la vacunación, que ha sido algo evidentemente positivo y muy rápido. Y lo digo controversia porque en general los candidatos, tanto a constituyente, a alcaldes, concejales y gobernadores regionales, no quieren que las elecciones se pospongan. Claramente, si es que existe un indicador evidentemente durísimo y científico, empírico, no hay cuestión que decir. Pero en la mayoría de los candidatos que pertenecen culturalmente a sectores de oposición, está derechamente la sospecha con respecto a si aquí hay algo más que solamente lo sanitario. Y por otra parte, candidatos oficialistas como por ejemplo el alcalde Lavín, que si bien no va a la reelección, sabemos que es precandidato presidencial de su partido, de la UDI, han dicho que lo más razonable sería intentar a toda costa respetar el calendario. Escuchemos parte de las declaraciones que justamente el Colegio Médico ha entregado a propósito de repensar el calendario, que tenemos que poner ojo justamente pensando en que quizás un proceso de elecciones pueda ser controvertido o problemático para la pandemia. Escuchemos. Los parlamentarios deberían evaluar correr las elecciones en casos extremos. Es decir, si 2 semanas previas al desarrollo de las mismas no existen señales de mejoría y el nivel de ocupación de camas críticas en su máxima expansión supera el 95% de ellas. Es decir, un riesgo inminente de no contar con las condiciones para seguir prestando atención en nuestro país. Datos con respecto a la materia del plebiscito en general. Después de algunas semanas se llegó a la conclusión de que no generó alguna especie de rebrote significativo o problemáticas que estuvieran asociadas también a futuros problemas con respecto a la pandemia. Dicho eso, la voz de Isquia Siches en este tema es bien clara. Ella plantea una suerte de fecha de evaluación, no periodo de evaluación de la pandemia a propósito de las elecciones. El exministro Jaime Mañalich, quien estuvo a cargo de la pandemia justamente, también planteó hace algunos días que ojo con el tema de la legitimidad con respecto a la participación. Si los problemas asociados a la pandemia son muy graves, mucha gente podría decidir no participar de este proceso. De hecho, en las cifras que entregó el Servicio Electoral, si bien la elección del plebiscito fue la elección más votada de todas, con más de 7,5 millones de personas participando, hubo mucho adulto mayor, que en general siempre participa, que se restó. Un porcentaje importante de ellos no fueron a votar justamente por este mismo tema. Entonces es un tema a discutir, que también al cual también se refirió el ex ministro de Salud, el señor Santelices, a propósito de los temas que estamos comentando. Escuchemos. Y yo diría que el CERVEL ya debería estar evaluando esa contingencia, toda vez que el periodo de determinación de parte de la autoridad va a tomar algunos días. Y sabemos que las camas están siendo ocupadas alrededor del 95%. Es decir, si la decisión se tuviera que tomar hoy día, a partir de los números que le estoy dando, se debiera responsablemente postergar el proceso eleccionario por un periodo prudente que las autoridades tendrán que analizar en función de la dinámica que tenga la pandemia. La vez anterior que se llegó a este acuerdo en el Congreso para mover el calendario electoral, en general
miembros de la oposición en particular, pero incluso de manera transversal, había preocupación porque había costado tanto llegar a un acuerdo justamente por la paz y la nueva Constitución el 15 de noviembre. Y había costado tanto, de hecho, abrir las puertas a una opción real y por elecciones de cambiar la Constitución, que muchos decían, bueno, si se posponen quizás podamos ponerle alguna valla, algún problema, obstáculo o, en definitiva, algún problema grave al desarrollo del proceso constituyente. La verdad es que de las cosas que después de un tiempo eso se despejó rápidamente. En este caso, la posición de los candidatos tiene que ver con otra cosa, y yo diría, a propósito de lo que hemos podido reportear y las conversaciones también o declaraciones en prensa, que hay algunos que están viendo derechamente que pueden haber candidatos que tengan en su mano una calculadora, que fijen una fecha que quizás les convenga un poquito más pensando en las elecciones. Recuerden ustedes que cuando discutíamos a propósito de si las elecciones tenían que ser en 1 o 2 días, habían candidatos que proponían que fueran en 2 fines de semana, y justamente eran candidatos a alcaldes y ahí, e incluso miembros de gobierno, lo decían no públicamente, pero estaba allí la conversación de que de alguna manera puede ser que a los candidatos les convengan ciertas alternativas y por lo tanto presionen por ellas. No necesariamente están pensando en lo sanitario, evidentemente no se apuntó a nadie con el dedo, pero de todas maneras siempre en los procesos eleccionarios existen incentivos y desincentivos para justamente tomar decisiones. Escuchemos reacciones en lo político que justamente dan cuenta de por qué se tiene que respetar, dicen ellos, el proceso o las fechas que existan en el proceso constituyente o de elecciones, o llegar por lo menos a la última alternativa antes de tomar una decisión. Resulta muy sospechoso que cuando es evidente la derrota de ellos una vez más, tal como ocurrió en el plebiscito, resulta muy sospechoso que ahora empiecen a levantarse voces por la suspensión de este proceso. Utilizar políticamente la pandemia, como ya se ha usado hasta ahora, los frutos de la pandemia, no debe utilizarse nuevamente. Esto sería una nueva derrota del gobierno. Si no hay elecciones el 10 y el 11 de abril, será una derrota producto de la desidia, producto de los permisos de vacaciones, producto del poco control y de las derechamente mentiras que se dicen diariamente en los informes. Es súper relevante que consideremos que estamos en una batalla súper crucial en la historia y que tenemos que respetar los calendarios que se han establecido para la votación. Bien, escuchábamos candidatos que, como yo decía, responden más bien a un sector cultural que está en la oposición a este gobierno, pero yo les decía que el candidato o precandidato presidencial de la UDI también lo había planteado de cierta forma. Entonces, hay miradas transversales. El gobierno, en la voz de su vocero, hasta a propósito de este mismo tema, ha dicho que por ahora el gobierno no se pone en ese escenario. Bien, gracias, Francesco. Seguramente va a seguir el debate, las distintas posturas, tal como se vio en la otra ocasión cuando se suspendió, pero también cuando se llevaron a cabo en octubre pasado, pese también a los contagios. No eran los mismos números, pero ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Gracias por la información. Nos vemos. Que estén muy bien.